Bueno, esta es la clase 10 o 11, si no me equivoco. Ya me perdí. Para esta clase invitamos a Agustín Gómez. Agustín es ingeniero de software en Plátanos y bueno, ahí él les va a contar un poquito más de lo que ha hecho. Y el tema de hoy día es un concepto que se escucha mucho en el mundo startup, que es el growth. Eh, y tiene como varias cosas, varias patas, y es difícil como definirlo y conocerlo bien, sin una buena introducción. Así que invitamos a Agustín, que sabe harto de esto, a que haga esta clase. Así que eso, gracias Agustín por venir y darle nomás. Buenísimo. Bueno, gracias Andrés por la intro y bueno, buenos días a todos. Espero que les interese. Hoy día vamos a estar hablando de growth y growth hacking, que básicamente son dos nombres para un término que se usan básicamente indistintamente. Quiero partir, bueno, haciendo una breve introducción de quién soy yo y por qué al final soy yo el que está hablando de growth. Bueno, soy ingeniero de la Católica, en industrial en computación. Mi primera pega fue en un emprendimiento llamado Fanatis. No sé si alguno acá lo conoce, pero es un emprendimiento que hace streaming deportivo enfocado en expatriados latinoamericanos. A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, el argentino que quiere ver el fútbol argentino y vive en Estados Unidos, no lo puede ver por la tele, entonces lo podía ver por Fanatis, con un sistema similar a lo que hace Netflix. O sea, paga una suscripción y puede ver el sistema en Smart TV, celular, computador, todo. Yo llegué, muy al principio, cuando tenían de hecho 0 suscriptores, y me fui cuando teníamos ya más de 20.000. Así que me tocó toda esa etapa inicial de crecimiento, que fue muy interesante. Y sumado a eso, tuve la suerte de participar del programa de Growth de 500 Startups, que creo que lo mencionaron en alguna de las clases anteriores, donde aprendí, bueno, hartas cosas de Growth y un poco me armé mi base de conocimiento. Luego entré a trabajar a Plátanos, donde también tuve la suerte de hacer clases de growth para la primera generación de Plátanos Ventures. Así que bueno, por eso que yo soy el que les va a hablar de growth hoy día. Brevemente la agenda que vamos a ver hoy día, bueno, ¿qué es growth y growth hacking? Como contexto, los pilares de growth y por último el modelo AR, que es el modelo de adquisición, activación y retención. Y la idea de eso es que vean cómo se puede trabajar el growth al final en una empresa. Bueno, partamos con qué es growth hacking. Me olvidé decir, pero si alguien tiene alguna pregunta o duda, me puede interrumpir en la mitad, no hay problema. Y acá quise poner la definición de Wikipedia, porque creo que igual da una buena definición sobre qué es, y lo que dice es que es un conjunto de técnicas utilizadas en marketing con el objetivo de adquirir el mayor número de usuarios o clientes al coste más bajo y en el plazo más corto posible. Y acá quiero hacer énfasis en, bueno, adquirir el mayor número de usuarios. O sea, lo que quiere hacer el growth hacking es obtener muchos usuarios, ser rápido, y al menor costo posible y plazo más corto. O sea, este foco va muy de la mano con todo lo que es el emprendimiento, donde uno trabaja con bajo presupuesto, pero tiene que competir contra grandes empresas y para eso necesita lograr un crecimiento en número de usuarios bastante rápido. Entrando un poco a cómo funciona el growth, cuál es la metodología de un growth hacking, al final muy relacionado con lo que hacen el día a día. El growth hacking consiste básicamente en que se prueba una idea, se hace un experimento de algo que te va a permitir obviamente conseguir un mayor crecimiento, se valida con data, acá esta parte es fundamental, o sea, ver si efectivamente lo que yo estoy proponiendo se cumple, y finalmente se va a replicar y escalar. Y esto es un ciclo, o sea, cada vez voy a probar una nueva idea, validarla con data, replicar y escalar. Y el objetivo al final de alguien que trabaja en growth hacking no es hacer una gran campaña que me va a traer millones de usuarios, sino que ir cada vez generando pequeñas mejoras incrementales que van a terminar creando una máquina que crece mucho por sí sola. Y esta es un poco la filosofía que están empleando muchas de las startups que están creciendo y formándose todos los días. ¿Dónde vive el growth hacking en una organización? Bueno, generalmente se habla que vive entre medio de marketing y producto. Marketing generalmente se encarga de todo lo que es traer más gente a la plataforma y vender más, y producto es el desarrollo del producto mismo. Growth está metido entre medio, o sea, se encarga tanto de traer más gente, pero también de modificar el producto de una forma que el producto también impulse su propio crecimiento. Y vamos a ver más ejemplos de eso a medida que vayamos hablando, y ojalá les quede como bien claro
cuál es la diferencia entre estas tres cosas y cómo puede ser que Growth viva ahí entre medio. ¿Dónde nace Growth Hacking? ¿Cuándo fue como la primera vez que se implementaron estas estrategias? Se dice que en 1996 una empresa llamada Hotmail, me imagino que los más viejos de acá, los profesores Jaime y Andrés lo conocieron, tal vez ustedes los alumnos nunca les tocó usarlo, pero era un servicio de email que existió antes de Gmail, y tuvieron la creativa idea, como tenían un bajo presupuesto, de que cada mail enviado a través de un mail Hotmail iba a traer esta frase a lo más abajo, que lo que dice es I love you, get your free email at Hotmail. Y cuando yo apretaba Hotmail, me llevaba a su página donde yo me podía crear un usuario. Con esa estrategia, obviamente no tenían que hacer una gran inversión, lograron sumar más de 12 millones de usuarios y en un año y medio después lo vendieron a Microsoft por $400 millones. Nada de mal para algo que partió como un emprendimiento. Hotmail, si bien fue el primero que tiene una estrategia de growth, no fue el que inventó el término se inventó harto tiempo después. De hecho, se le acredita a Sean Ellis, que trabajó en los inicios de Dropbox, y luego trabajó como consultor en varios emprendimientos, y en uno de esos emprendimientos, cuando estaba él saliendo, quería dejar a alguien para que tomara sus responsabilidades, y partió buscando como Head of Marketing, VP of Marketing, y no encontraba a alguien adecuado para el puesto, no encontraba el perfil que le gustaba. Y finalmente inventa el término Growth Hacker, que es un perfil más analítico y logra dar con la persona. Esto fue en el año 2010 y ahora es un término que se usa y es bastante común en todo el mundo de emprendimiento. ¿Y cuál es el objetivo final de un Growth Hacker? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Acá creo que lo definió otro gurú del Growth Hacking, Aaron Jean, muy bien, que es construir una máquina de marketing autoperpetuante que alcance millones por sí sola. Ya hablamos como el Growth Hacking al final es como un ciclo, pero ¿qué se refiere a una máquina autoperpetuante? Al final es una máquina que se alimenta por sí sola. Vimos algo de esto en el ejemplo de Hotmail, pero yo siempre me imagino esto. Básicamente el autito donde un imán tira al otro imán y por lo tanto puede andar infinitamente, pero realmente a lo que se refiere es algo como lo que logró Facebook en su etapa de más alto crecimiento, cuando agregó la funcionalidad de poder tallar usuarios, no con su usuario de Facebook, sino con su email. Cuando te tallaban con tu email, esto hacía que la persona que fue tallada recibía un email, obviamente. Esa persona recibía el email desde Facebook, entraba a Facebook, se creaba una cuenta para poder ver la foto, y luego él tallaba a sus amigos con email y seguía creciendo. Esta estrategia al final se alimentaba por sí sola, no requería que alguien estuviera invirtiendo más y más, y logró en sus inicios un gran crecimiento para Facebook. Ahora vamos a hablar de los pilares del growth, que son 4 cosas muy relevantes. El primero, creo que hemos hablado un poco de eso, es el trabajo de cerca con el producto. Es clave que entiendan que el growth está muy relacionado al producto. Lo segundo es que viven la data y analytics. Es muy importante todo el tema de data y validar con data, no solamente ver todo con la guata y lo que yo creo que es lo correcto. El siguiente es que estar preocupado por la experiencia del cliente. Al final, la persona que está trabajando en growth tiene que ser el que pelea por el cliente dentro de la empresa, el que está preocupado que todo funcione bien para el cliente. Y lo último es que es muy importante que sea una cultura empresarial. No sirve que haya un área de growth aislada que nadie se interesa mucho, sino que tiene que ser algo fundamental y que toda la empresa esté preocupado por growth. Si no, realmente no se va a poder aplicar de buena forma. Bueno, como mencionamos, el marketing generalmente se enfoca en traer gente nueva al producto, pero el growth también va a pensar en el producto mismo. Entonces, por ejemplo, cosas como cómo mejorar el onboarding, que se refiere como a esta primera etapa cuando un usuario se crea una nueva cuenta, y cómo lograr que el mismo producto consiga nuevos clientes. El ejemplo que vimos de Hotmail o de Facebook, que sea el mismo, cómo está construido, que hace que más gente llegue y más gente llegue, y al final logramos ese crecimiento explosivo sin una gran inversión. Dentro de las cosas que les hablé al principio de este ciclo, una de las cosas fundamentales es que hay que validar con data. Hay que saber qué cosas son importantes medir e interpretar esos números. Por ejemplo, en el caso de Spotify, para alguien que está trabajando en growth, probablemente sea mucho más relevante cuántas canciones han sido escuchadas versus cuántas veces alguien ha abierto la app. Porque yo sé que
realmente le estoy dando valor al usuario cuando escucha una canción, pero no necesariamente cuando abre la app. Quiero entender bien qué es lo que está haciendo y cómo percibe ese valor. Otra de las cosas claves de las analytics y las métricas es algo conocido como la North Star Metric, que no sé si es un concepto que han escuchado antes, pero básicamente es la métrica clave que va a determinar si tu producto no es exitoso. Y es una métrica donde toda la empresa tiene que estar de acuerdo que es la más importante. Básicamente va a ser la guía para toda la empresa y todas las acciones que se realizan deben tratar de apuntar a mejorar esta North Star Metric. Si alguien tiene una idea que probablemente va a tener un impacto negativo en la North Star Metric, hay que cuestionarse si es que efectivamente vale la pena perseguirla o no. Y para que vean como lo fundamental que es esta North Star Metric, una de las razones que dicen por qué Facebook le terminó ganando el espacio de la red social dominante a MySpace, que por si no lo conocen, MySpace fue una red social que existió antes de Facebook, que si bien logró tener millones de usuarios, no pudo persistir en el tiempo. La North Star Metric de MySpace eran los usuarios registrados, o sea, cuánta gente dejaba su email en MySpace y se creaba una cuenta. Mientras que Facebook se preocupaba por los usuarios activos diarios. Entonces, ¿cuál es el problema de la métrica de MySpace? Que da lo mismo si lo hago bien o lo hago mal, siempre mi métrica va a ir creciendo, porque un usuario registrado que dejó su mail, ya dejó su mail, no puede quitarme el mail, probablemente. Entonces, ellos nunca vieron cómo iba bajando drásticamente el número de usuarios que entraba día a día, mientras Facebook, cuando sí tenía esos problemas, era capaz de identificarlos rápidamente y revertir la situación. Y dicen que esta fue una de las grandes razones por qué MySpace finalmente terminó desapareciendo y Facebook se convirtió en el gigante que conocemos hoy día. El siguiente pilar es estar de cerca con el cliente. Y a lo que me refiero con esto es que se tiene que preocupar excesivamente por ellos, incluso hablar con ellos. Muchas veces uno piensa, una empresa como Facebook o Airbnb nunca habla hablar con sus clientes, es demasiado grande, pero yo creo que estaría sorprendido que muchas de estas efectivamente sí lo hacen. Sí hay que estar cerca, sí hay que conocerlo, y te va a ayudar a entender bien sus necesidades y qué problema le estamos resolviendo. Una de las cosas que nos dijeron en 500 Startups, que creo que es de los que más se me ha quedado, es tratar de no hablar de usuario y hablar de cliente. Que si bien la definición es bien similar, al final el concepto por detrás que uno asocia a usuario y cliente es muy distinto. El usuario uno lo piensa como un número, yo tengo tantos usuarios, pero yo me preocupo de mis clientes, yo estoy pendiente de ellos, quiero saber cómo los puedo ayudar a mejorar. Y acá les quería dar el ejemplo de Airbnb. Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb, no sé si conocen Airbnb, pero es una plataforma para arrendar casas o departamentos o una pieza en distintos lugares del mundo. Entró básicamente como un Uber de hoteles. En su inicio él se quedaba a alojar en distintos Airbnbs. De esta forma podía conocer a los usuarios que estaban los arrendatarios al final, y obtener feedback directo, o sea, conversando con ellos, ver qué cosas de la plataforma les preocupaba, qué cosas les gustaba, y de esta forma fue armándose idea de qué cosas había que agregar en la plataforma. Y uno puede pensar, bueno, esto tal vez fue en sus inicios de Airbnb, cuando no tenían mucho, se preocupaban mucho de sus clientes, querían saber dónde tenían que mejorar, pero esta cultura se ha mantenido durante el tiempo. De hecho, cuando estaban ideando Airbnb Trips, que fue cuando ya eran una empresa bastante más consolidada, decidieron diseñarle una experiencia única a un desconocido. Eligieron una persona que fue un voluntario, Ricardo, un inglés, y le pidieron que viaje a San Francisco. Él viajó por su cuenta, eligió los hoteles y la gente del Airbnb lo iba siguiendo. El viaje no fue nada muy espectacular, fue un par de sitios turísticos, era alguien medio... fue un par de bares, pero era medio introvertido, entonces no habló con mucha gente. Básicamente un viaje sin mucho sobresalto. Una semana después, el equipo de Airbnb le preparó el viaje ideal a Ricardo. Lo llamaron de nuevo, le dijeron, queremos que vuelva a San Francisco, pero esta vez nosotros organizamos todo. Tú solamente anda y te vamos a llevar a todos los lugares, te arrendamos nosotros un Airbnb y todo. Y la experiencia fue radicalmente distinta. Habían aprendido cómo era Ricardo, qué cosas le gustaba, lo llevaron a hacer un tour de noche en bici, miles de cosas. Y fue tanto la emoción de Ricardo al final del viaje que se
que lloraba en el aeropuerto a la vuelta y abrazaba a la gente de Airbnb. Pero básicamente lo que quiero rescatar de esta historia es que Airbnb se preocupó de darle una experiencia inolvidable a una persona. Se preocuparon de cómo hacerlo con una persona. Y luego ven cómo hacer eso escalable, ver qué cosas quiere y necesita al final un usuario. Y el último pilar del que les quiero hablar es la cultura empresarial. Y esto, básicamente lo que voy es que Growth tiene que abarcar toda la empresa. Acá posee marketing, ingeniería y soporte, pero todos tienen que estar pensando en Growth, y si tienen una North Star Metric, todos tienen que estar apuntando a que esa métrica crezca lo más posible. ¿Y cuáles son las características de un Growth Hacker? Habiendo visto qué es y cuáles son los pilares, bueno, tiene que ser alguien apasionado por la data. El trabajo de un Growth Hacker vive muy de cerca con los números, y tiene que estar siempre sabiendo, bueno, qué números medir y qué cosas puedo interpretar y qué conclusiones puedo sacar de estos números. Pero todas las cosas pasan por números y no por water. Esa es parte de la pega más difícil. Tiene que ser alguien curioso y creativo, porque tiene que estar constantemente probando y cuestionándose distintas cosas de la plataforma. Tiene que ser alguien perseverante. Muchas veces las cosas que uno prueba y dice, bueno, esto acá la chunté, esto va a funcionar, va a hacer que crezcamos al 1000% mes a mes, y las cosas no funcionan. Y hay que estar pendiente de eso, saber que las cosas a veces van a funcionar, a veces no, y seguir empujando. Y lo último, nuevamente, preocupado por el cliente y su experiencia. Al final, el Growth Hacker es la persona que vela por los intereses del cliente dentro de la empresa. Bueno, ahora vamos a pasar al modelo AAR, un poco para ver cómo se puede aplicar Growth de una manera más concreta en una empresa. El modelo AAR consiste en 3 pasos. Es un embudo donde tenemos la adquisición, luego la activación y finalmente la retención. Y la idea es ir empujando a los usuarios de la adquisición a la activación y luego a la retención, donde, bueno, inevitablemente alguna gente no la vamos a poder activar y alguna gente no va a poder retener y la vamos a ir perdiendo. Y por eso tiene esta forma de embudo al final. Y lo que busca al final el modelo AAR es que pasemos de un embudo como el de la izquierda, donde si bien tenemos mucha adquisición, está llegando a esta gente, finalmente la retención es bastante poca, a un modelo como el de la derecha, donde la gran mayoría de la gente que llega, o sea, la adquisición, se termina reteniendo. Y voy a ir en más detalle qué significa cada uno de estos pasos. Bueno, vamos a ver, lo que vamos a ir viendo es separar este embudo en el embudo de comportamiento, donde vamos a ir viendo cuál es la mentalidad de nuestro cliente en cada momento y qué acciones está realizando en nuestra plataforma. Vamos a partir con la adquisición, que es el proceso de convencer a un cliente que pruebe tu solución. Y esto generalmente va a partir con visitas a tu página. Acá estoy enfocando además en el mundo digital, pero generalmente alguien llega a tu página web y va a saber un poco de ti. Y bueno, la mentalidad del cliente es hacer que esto me puede servir, y las acciones que está haciendo son visitando. La primera pregunta que se tiene que hacer en un Growth Hacker es cómo aumento mis visitas. Y acá existen 3 grandes estrategias, que las voy a detallar un poco más, que la primera es pull, de tirar en inglés, push, de empujar, y producto, que es obviamente la más relacionada a Growth. Bueno, pull también es conocido como inbound marketing. Acá obviamente va a estar muy relacionado con todo el tema de marketing, porque es traer gente a la plataforma. Y son cosas que hacen que sea más fácil que la gente me encuentre. Y acá entran cosas como los blogs, los podcasts, los videos, las redes sociales, todo lo que contenido que yo genere, que después hace que sea más fácil de que me encuentren en el mundo digital. Y el último ejemplo es el SEO, que no sé si es un concepto que han escuchado, pero es por las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que significa optimizar para los motores de búsqueda, que en la gran parte del mundo significa optimizar mi página para Google. Y acá un ejemplo de alguien que lo ha hecho muy bien es uno de los productos de Plátanos, que es antes de que yo llegara, así que no siente que me estoy tirando flores, pero básicamente cuando uno busca la palabra amigo secreto en Google, hay casi 86 millones de resultados, pero la primera página que aparece es el sorteo amigo secreto de Plátanos. Y obviamente esto hace que sea muy fácil de encontrar la página y que tenga una cantidad de visitas realmente impresionante, y no me sorprendería si alguno de ustedes ha usado el sorteo amigo secreto de Plátanos. La segunda gran estrategia es push, que es empujar, que también se le conoce como outbound marketing.
que es el opuesto. Acá yo empujo mi mensaje esperando encontrar a gente interesada. Y generalmente esto es algo que se paga. Acá yo voy a tratar de llegar a gente que potencialmente está interesada o no, y ojalá encontrar algunos que sí. Lo más común de esto es, no sé, ads pagados en redes sociales. Imagino que a ustedes les ha tocado en Instagram o en YouTube, que le aparezcan esos anuncios. A nadie le gusta mucho, pero básicamente ellos están tratando de mandar su mensaje y a una que otra persona le debe interesar. Hay cosas como emails fríos, me pasan una lista de mails, yo mando mails sin saber si les va a interesar o no. Comerciales en la tele y la radio. Y el último, se parece mucho a lo que vimos antes, de SEO, es SEM, que es Search Engine Marketing. Y esto es comprar espacio en los motores de búsqueda. No sé si se han fijado, cuando uno busca en Google muchas veces los primeros 2 o 3 resultados son ads. Pagar para aparecer ahí con esos ads. Y les quería dar un ejemplo de growth de una estrategia que nosotros usamos de Search Engine Marketing en Fanatics. Nosotros competíamos con otros servicios de streaming que también daban la Copa Libertadores, y ellos se enfocaron en hacer ads medio genéricos de la Copa Libertadores. Nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos un menor presupuesto, pero ¿cómo podemos ganarles y aparecer más? Y lo que dijimos fue, bueno, hay que hacer ads para todos los partidos, algo que se veía complicado porque teníamos cientos de partidos a la semana. Pero básicamente terminamos haciendo un bot que lo que hacía era que para cada partido que se jugaba ese día, se creaba un anuncio específico para ese partido. Y de esa forma logramos diferenciarnos de todos los anuncios más genéricos de Copa Libertadores, y generalmente aparecíamos primero en la búsqueda Boca Juniors versus Libertad o Cerro Porteño versus Palmeiras. Y la última gran estrategia es la de producto. Y esto se refiere a que sea el producto el que obtiene los nuevos clientes. El primer caso acá son las invitaciones a mis contactos. Vimos el caso de Facebook antes, donde al final, al taguear a un usuario, se le enviaba un email. LinkedIn usó una estrategia bastante similar. Cuando uno se creaba una cuenta, uno podía dejar mails de distintas personas y LinkedIn los iba a invitar. Y al final lo que está aprovechando acá es que sin inversión en marketing es el mismo usuario que se crea una cuenta el que invita a más usuarios. Y así tenemos esta máquina de que cada vez llegan más y más. La segunda gran estrategia acá dentro del producto son los backlinks, que es, bueno, vimos un caso que es el de Hotmail, pero les quería mostrar un caso que es un poco más cercano a mí al menos, pero que es chileno, que es una empresa llamada TuShop, que lo que hace es que le ofrece carritos de compra a tiendas de Instagram, típicas tiendas de Instagram que venden solo por Instagram, ahora pueden tener un carrito de compra muy fácil. Y lo que hicieron fue que en cada uno de los carritos agregaron un pequeño mensaje que se puede ver ahí a la derecha abajo, que dice: obtén tu propio carrito de compras aquí. Y te lleva a la página de TuShop y te puedes crear tu carrito de compra. Y esto lo ha ayudado a aumentar muchísimo su visita a la página, porque mucha de la gente que compra en tiendas de Instagram, a su vez, tiene tiendas de Instagram. Creo que es una muy buena estrategia para lograr bueno, mientras más tiendas de Instagram hay, más veces aparece ese mensaje, más visitas vamos a tener, y nuevamente logramos esa máquina autoperpetuante. El siguiente son las integraciones. Ya habíamos hablado de Airbnb, pero bueno, también en sus inicios Airbnb hizo otra cosa que fue muy interesante, que fue que se integró a una plataforma ya existente, que era Craigslist, que es como un mercado libre en Estados Unidos, pero que vendía básicamente de todo. Y una de las cosas que se podían ofrecer en Craigslist es arrendo de casa o departamento. Entonces Airbnb lo que hizo es que cuando yo subía mi propiedad a Airbnb, podía automáticamente con un clic subirla también a Craigslist, que les dio un montón de visibilidad. Los siguientes son los incentivos. Creo que acá el caso más icónico es el de Dropbox, donde el más importante es si yo refería a un amigo, o sea, le compartía Dropbox a un amigo, me daban más espacio. Esto hizo que Dropbox explotara y creciera mucho, porque la gente quería más espacio y era muy barato compartir un amigo, pero para Dropbox también era un gran beneficio. Cada vez se hacía más grande, cada vez más gente conocía Dropbox a un costo muy bajo, o sea, aumentarle levemente el espacio que tenían para guardar cosas. Y el último caso es el orgánico, que es básicamente hacer un producto tan extraordinario que se recomiende por sí solo. Que la gente esté hablando de tu producto y le diga a su amigo: bueno, tenéis que probar esto, es realmente lo mejor que existe. Volvemos ahora al embudo comportamiento después de este pequeño paréntesis, pero bueno, nuestro cliente está pensando: esto me puede servir,
y estamos logrando visitas en la página. Luego de tener una visita, nosotros debemos lograr que el cliente haga su primera acción significativa en nuestra página. Y este es el momento en que la persona nos entrega su información personal. Ya es un momento de confianza, nos va a dar su email, su nombre, su número de teléfono, y este paso finalmente termina la etapa de adquisición y pasamos a la etapa de activación. Me imagino que lo han visto, generalmente se ve como este ejemplo que puse acá, te piden tu email y contraseña. ¿Y qué se está preguntando alguien que trabaja en Growth? Bueno, ¿cómo lograr que más personas hagan esta primera acción significativa? Básicamente si se entiende lo que hace mi producto, o, si estoy usando el call to action correcto, o sea, el botón que dice comenzar tu prueba gratis, o lo que diga, es el correcto por lograrlo mejor. Si la página transmite confianza, si la gente llega a la página y piensa que es una página real, o una página donde me van a robar mi información. Y acá lo mejor es ver realmente cómo personas interactúan con tu página. Acá una de las cosas que nos dijeron en 500 y que finalmente hicimos en Fanatics fue ir a hablar con gente. Ir a hablar con gente, pasarle el computador, bueno, entra a Fanatics, ve cómo hace todo el proceso. Y realmente es impresionante cómo hay gente que se pierde, no va a entender tu producto, cosas que tú crees que son obvias, porque lo ves todos los días, para mucha gente tal vez no son obvias, y ayuda mucho a sacar información de qué cosas están bien y qué cosas pueden mejorar con tu página. Y lo otro que es muy común son las pruebas A/B, que no sé si las han escuchado, pero básicamente es dividir el flujo, el tráfico de tu página web en dos, donde muestras dos versiones similares, pero con una pequeña diferencia. Y ver si esa pequeña diferencia tiene un impacto o no en la cantidad de gente que hacen esta acción. El único problema con las pruebas A/B es que obviamente uno necesita tener un montón de flujo para que realmente al hacer estas pruebas aleatorias se divida bien el tráfico y no hayan sesgos. Y volvemos a nuestro embudo de comportamiento. Nuestro cliente ya está pensando, muéstrame más, realmente se interesa por el producto y hace su primera acción significativa. Y cuando hace su primera acción significativa, se acaba la etapa de adquisición y pasa a la etapa de activación, que es el proceso de crear el hábito de usar tu solución, siendo la palabra clave acá el hábito, o sea, que sea algo más automático. Y para comenzar la activación, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro cliente haga su primera acción principal en la plataforma. Y acá la pregunta al tiro es, ¿qué es una acción principal en la plataforma? Y acá la acción principal se define como la acción que satisface la necesidad. Puede ser algo que pasa fuera de la aplicación y la tenemos que representar como algo que pasa dentro de la plataforma. Y la acción principal, uno cuando tiene, por ejemplo, Uber, hay muchas cosas que puedo hacer en Uber. No sé, puedo agregar una tarjeta de crédito, puedo guardar lugares, mis lugares favoritos, qué sé yo, pero la acción principal en Uber, que es lo que realmente, el lugar donde le veo el valor a Uber, es cuando yo llego a mi destino, cuando ya me pedí el Uber y me bajo en la casa de mi amigo, así que allá donde voy. Pero eso no se puede medir directamente, pero como sí lo puede medir Uber, es que el conductor marca como finalizado el viaje. Ya cuando finalmente te bajas, el conductor va a marcar como finalizado y te va a poner una estrella y Uber sabe que viajaste y llegaste y cumpliste, satisfaciste la necesidad que tenía. En el caso del Airbnb, la acción principal sería la estadía en el lugar. Todas las cosas que puedo hacer en el Airbnb, puedo arrendar un lugar, pero la estadía finalmente es cuando yo le veo el valor. ¿Y cuál sería el evento? Similar a Uber, el dueño del Airbnb está obligado a dejar una evaluación al final de la estadía. Cuando él deja esa evaluación, Airbnb ya sabe que la evaluación se efectuó y dependiendo de la evaluación si fue buena o no fue buena. Y la pregunta acá es cómo logro que un cliente haga su primera acción principal. Él ya nos dejó su email, su información personal, ahora yo tengo que empujarlo para que haga esa primera acción y realmente le dé el valor a la plataforma. Y acá tengo que tomar decisiones de qué pasos son necesarios que haga antes, qué pasos no son necesarios, y se hacen muchas pruebas. Y acá alguien que lo ha hecho muy bien es Twitter, que básicamente tiene cuando uno se crea una nueva cuenta, te va a inmediatamente sugerir que sigas, creo que son 10 cuentas, cosa de que una vez que ya terminaste todo tu proceso, ya tengas armado tu feed y veas cosas que realmente son relevantes para ti, lo que le aumenta mucho que la gente vuelva, que no se haga su cuenta y que después la cierre, sino que ya se haga la cuenta,
vio que había un mensaje interesante de gente que le interesa, y luego van a volver y volver y volver, y se hacen el hábito de usar Twitter. Volviendo a nuestro embudo comportamiento, nuestro cliente ahora está haciendo su primera acción principal, y en su cabeza está pensando, bueno, probemos, esta cosa ya me interesa, vamos a probar si efectivamente funciona. Y después de que hace su primera acción principal, nosotros tenemos que intentar de llegar a que lleguen ellos al momento ajá. Y el momento ajá va a ser siempre un umbral, porque nosotros para crear un hábito tenemos que hacer que alguien repita cierta acción. No es una cantidad de acciones variadas, sino siempre la misma acción. Y siempre esta acción va a ser la acción principal. Entonces, por ejemplo, en un inicio, bueno, me tomo por primera vez un Uber, ya fue buena la experiencia. La segunda vez tal vez todavía estoy pensando, bueno, me voy en taxi, me voy en Uber, me voy en micro, bueno, voy a ir con Uber de nuevo. Y tal vez ya al tercero o el cuarto ya es automático. Ya no digo, no, me voy a ir en taxi no, al tiro, me voy a ir en Uber. Ese ya significa que el cliente llegó a su momento ajá. Que para él ya es, bueno, tengo que ir de acá para acá, quiero llegar a este otro lugar, voy en Uber. ¿Cómo puedo hacer esto de crear el hábito? ¿Cómo puedo empujar a alguien a que cada vez haga más veces la acción principal? Creo que acá Rappi y Pedidos Ya, que son dos servicios de delivery, probablemente los conozcan o los hayan usado o lo han visto ahí en las motos, te impulsan mucho a que sigas haciendo acciones principales. Una vez que ya haces tu primera compra en cualquiera de estos dos, no paran con las notificaciones. Que tenéis 50% de descuento en este lado. Te regalo 3 lucas para el pedido si lo haces hoy día. Y su objetivo básicamente es que compres varias veces, sabiendo que ellos probablemente no van a ganar en esas primeras compras, pero que después en el futuro ya, cuando quieras pedir algo, no sea, ya voy a llamar por teléfono a Pizza Pizza, lo que sea automático. Ya, voy a ver qué hay en Rappi, voy a ver qué hay en Pedido Ya. Y volviendo a esto un poco, bueno, ahora cuando ya se me hizo ese hábito, ya llegué a mi momento ajá, ya pienso que esto funciona. El cliente está activado, tiene el hábito de usar esta solución, y probablemente no se cambie tanto de soluciones. Cuando tenga ese problema, sabe que puede requerir a tu plataforma. Y ahora viene el proceso de retención. El momento ajá significa el fin de la etapa de activación, ya el cliente está activado, ahora tengo que retenerlo, que siga resolviendo la necesidad en nuestra plataforma. Y para esto tengo que hacer un monitoreo activo de los clientes que yo tengo activados. No puedo llegar hasta que ya tengan el hábito, después olvidarme de ellos, porque pueden cambiar su hábito, pueden tener un problema con la plataforma y no lo usan más. Entonces yo tengo que tener claro cada cuánto tiempo espero que hagan esta acción principal, que obviamente puede variar de servicio en servicio. En Uber, por ejemplo, podría ser una semana aproximadamente. Ellos esperan que una vez a la semana yo tome un Uber. Y en el Airbnb tal vez un plazo más largo, porque probablemente no tengo que arrendar tantas veces un departamento fuera de mi ciudad. Entonces podría ser 6 meses. Y bueno, la pregunta acá para el que trabaja en Growth es... me adelanté. Bueno, básicamente, ¿qué está pensando ahora el cliente? Es, esto todavía funciona y está haciendo una acción principal en cada uno de los ciclos. O sea, yo sé cada cuánto tiempo espero que haga una acción principal, y si la está haciendo, bueno, yo sé que él todavía encuentra que está funcionando todo bien y está contento con esta solución. Pero inevitablemente algunos clientes van a llegar al momento en que dejan de realizar acciones principales. Ya no le están encontrando valor a nuestro servicio y lo están dejando de usar. Puede que tal vez todavía no cancelen su suscripción, pero ya no están utilizando, no le están viendo el valor al producto o servicio. Y acá la pregunta y lo que hay que tratar de hacer es, bueno, ¿cómo lo reencanto? ¿Cómo vuelvo a hacer que haga esta acción principal todos los ciclos de frecuencia? Y acá creo que Netflix lo hace bastante bien. Si yo no uso Netflix en varias semanas, empiezan con la notificación. Te avisan, bueno, ahora salió esta nueva película, la quieres ver, salió esta nueva serie, ve este clásico, qué sé yo. Y lo que están tratando de hacer eso es que vuelva a selecciones principales. Porque a pesar de que todavía puede que no hayas cancelado, saben que si es que pasas mucho tiempo sin ver Netflix, es probable que termines cancelando más temprano que tarde. Así que tratan de volver a engancharte y que vuelvas. Y con esto tenemos todo nuestro embudo de comportamiento. Con la última ya el cliente pensando que esto ya no le funciona, que es ojalá una etapa en la que no lleguemos, y el cliente la acción que hace es la de churn, que se va de nuestra plataforma. Y acá vemos el embudo de comportamiento entero con el modelo AR, donde vemos la etapa de adquisición, que consiste entre las visitas y se termina en la primera acción significativa,
la activación, cuando hace su primera acción principal, y luego hasta el momento ajá, todas las acciones principales hasta que se crea ese hábito, y luego la retención después del momento ajá y esa acción principal que está haciendo cada ciclo y que se termina cuando el usuario ya deja de darle valor y hace lo que se llama como churn en la industria. Y bueno, hice este modelo y bueno, ¿para qué me sirve todo este modelo? Y la idea es que bueno, este modelo te ayuda a identificar problemas que pueden existir en nuestro producto y a encontrar potenciales cuellos de botella y espacios donde yo puedo lograr el mayor crecimiento. Por ejemplo, al ver los números, después de hacer el mapeo de cada una de estas cosas, puedo ver, tal vez tengo muchas visitas, pero muy poca gente está haciendo su primera acción significativa. ¿Qué está pasando ahí? Y puedo empezar a investigar que tal vez no están entendiendo bien lo que hace el producto. O tal vez mucha gente hace una acción principal, pero luego no la repite. Y entender bien qué está pasando ahí y cómo puedo al final resolver ese problema. Y por otro lado, me da una forma ya más objetiva de cómo medir los impactos a los cambios que hago. Hablamos mucho de cómo es importante validar todo con data, y acá puedo tener la data de, bueno, si yo hago este cambio, hago este botón más grande, que se vea más en la página, logro que más visitas hagan su primera acción significativa, sí, ¿cuántas? ¿Realmente tiene el impacto que deseo o no tiene el impacto que deseo? Y para recapitular, hoy día bueno, vimos qué es growth hacking, ojalá les haya quedado un poco más claro, y los pilares del growth, cuáles son las cosas más clave, cómo se diferencia con el marketing, y por último, cómo se pueden aplicar los conceptos de growth en una empresa, al final el modelo de adquisición, activación y retención. Bueno, muchas gracias a todos y feliz si tienen alguna pregunta o duda y la quieren realizar. Bueno, bacán. Gracias, Agustín. Yo quiero partir con una pregunta. Adelante. En realidad, como más como un comentario, tengo varias preguntas, pero el primero un comentario, puta, me encantó el ejemplo de Airbnb, como de la experiencia del cliente. Como hay un concepto que se repite harto en el mundo startup, que es como haz cosas No escalan. que no escalen. Claro. Y en el fondo, claramente, el darle la experiencia increíble a Ricardo, creo que se llama, Sí. es algo que es casi imposible escalar como al tiro. O sea, no podéis implementarlo de la nada en tu producto. Airbnb no lo puede implementar en el producto, como dar esa experiencia increíble a una persona. Entonces lo hicieron como que no escale. Y después ver cómo se lleva eso al producto de a poco. Como intentar generar lo más posible eso. Encontré muy, muy bueno el ejemplo. Y ahora sí tengo una pregunta. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse del growth? Porque al principio como que quizá uno no cacha bien qué está haciendo y si que lo que está haciendo tiene sentido. ¿Tenéis como identificado algún momento en el que hay que preocuparse ya en serio de como las técnicas de growth hacking? Yo creo que ya cuando encontraste relativamente bien el product market fit, o sea, ya tenéis varios clientes que les gusta la solución, están dispuestos a pagar por ella, y quería empezar esa etapa ya de crecimiento más sostenido. O sea, ya estáis menos en una etapa de exploración y más en una etapa de crecimiento. Sí. Nuevamente sale el concepto de product market fit. Sí. ¿Cómo describirías tú, Agustín, el concepto de product market fit? Pregunta difícil. Difícil. Bueno, yo creo que es el momento al final que ves que existe esa necesidad de mercado, hay gente dispuesta a pagar por lo que estás desarrollando, y que no es algo como aislado, como específico para una persona o una empresa, sino algo que puede ser replicado para distintas empresas Ya. o usuarios finales. Cuando encontraste a 10 Ricardos. Cuando encontraste 10 Ricardo. Se terminan llorando por tu producto. Una vez que encontráis a los 10 Ricardo, 20 Ricardo, y sabéis que si bien encontraste 10, probablemente hay miles o millones de Ricardo.
Claro, pero hay que buscar formas más escalables de llegar a ello. Eso. Y ahora el problema es, bueno, existen los Ricardos, ¿cómo llego a los Ricardos? Bacán, perfecto. Oye, me encantó el concepto de la máquina autoperpetuante. Es una máquina autoperpetuante de traer usuarios, o sea, de traer clientes, o del modelo, o sea, como de que se produzca este modelo AAR de forma eficiente. Yo creo que ambas dos al final. O sea, yo creo que el objetivo final es la máquina autoperpetuante de traer clientes. Lo que vimos con Hotmail, lo que está haciendo TuShop, lo que hizo Facebook, al final que sea el mismo producto que trae más clientes, luego esos clientes traen más clientes, esos clientes traen más clientes y así sucesivamente. Pero también el growth funciona un poco de esa manera, como que la idea es no hacer grandes cosas, invertir millones en una publicidad que nos va a traer, le vamos a pegar y esto va a ser lo único que hagamos y con esto estamos resueltos, sino cada vez ir haciendo pequeñas cosas y esas mejoras incrementales y lograr afinar esa maquinita, ser muy bueno para ir iterando y mejorando como paso a paso. Sí. Pero uno como cuando ve, o sea, uno desde afuera se podría imaginar que ya, y tengo mi producto listo, entonces ahora voy a poner una publicidad en la tele para que un montón de gente lo vea. Aunque es totalmente opuesto al growth marketing. Sí, o sea, igual puede ser una estrategia válida. Estoy diciendo que poner un comercial en la tele no sea algo bueno, pero obviamente es algo más relacionado con el marketing tradicional. Claro. Probablemente el equipo de Growth se enfoque más en, bueno, cómo hago que los que efectivamente llegan del comercial conviertan y se hagan en clientes y que no llegue gente y la pierda. Y por otro lado, analizar cómo funciona ese comercial de la tele, cómo puedo tratar de obtener números de si está siendo realmente el mejor medio o si tal vez me conviene, no sé, poner ads en Instagram, invertir todo lo que pagué por ese comercial en Instagram mejor. Pero ¿cuál va a ser mi mejor medio? Oye, ¿cómo se juega también con hacer cosas que son imposibles de medir? No sé, pues, Fintual tiene cartel en la ruta 68 y es imposible de medir el efecto que tiene eso. Filo nomás, hazlo igual, pero no te concentres tanto en medirlo o no. Uno debiera buscar la forma de medirlo, sí o sí. Yo creo que igual hay que tratar de buscar alguna forma de medirlo, pero entiendo que en el caso de ese cartel gigante de Fintual no es muy fácil y probablemente sea imposible. Por otro lado, me pasa que Fintual ya llegó a una etapa en que ha hecho un montón de distintas estrategias de growth, tiene bastante bien pulida la plataforma para hacer el onboarding lo más simple posible. Ya hay que empezar a probar distintas cosas y cosas más grandes. O sea, ya todos los early adopters probablemente ya los tiene dentro y tiene que empezar a buscar a gente que tal vez está menos en redes sociales, pero que sí va a estar saliendo en auto y creo que es una estrategia probablemente no es para una etapa temprana, pero para una etapa ya más tardía como la que está Fintual puede efectivamente ser una muy buena estrategia para captar clientes bien distintos a los que ha captado hasta ahora. A pesar de que obviamente tiene el problema que no va a ser fácil medir el impacto de eso, pero igual pueden haber formas. O sea, si habláis con personas, les decís, bueno, ¿y dónde conociste Fintual? Dice, bueno, yo es que lo veo todos los días cuando me voy a Viña, qué sé yo. Sí, eso podría ser una forma. Porque el tener, o sea, claro, para Fintual ahora tuvo sentido poner los carteles, pero para Fintual al principio, cuando estaba partiendo, no tiene sentido. Como que las técnicas van variando dependiendo de la etapa. Claro. Claro. Sí. Oye, me acordé del amigo secreto. Me acuerdo que no sé si habrá sido el segundo año por ahí, que en el fondo construimos una página para que la pudiera usar como la gente cercana y se viralizó, no sé, pues lo usaron creo que como 15.000 personas. Y fue solamente como de boca en boca nomás, porque el amigo secreto es como viral en sí mismo, porque yo como administrador obligo a, qué sé yo, 10 personas para que lo usen. Eh, si de esas 10 personas, yo creo que hay probabilidad 100% de que hay uno que va a ser de administrador en otro sorteo, entonces genera ahí una máquina. Pero lo que hizo un quiebre grande, que creo que al año siguiente crecimos a 200.000 personas que lo usaron, fue que para notificarle que tú estabas incluido dentro de un sorteo, no lo hacíamos por mail,
sino que lo hacíamos por Facebook. En una época en que Facebook te dejaba hacer harto spam en el muro de las personas. Entonces, yo como administrador te avisaba por tu muro. Te decía, oye Agustín, acá está, anda a ver quién te tocó en el sorteo de Platanus. Y eso hizo que mucha gente quisiera hacerle clic a eso, porque como quería, no sé, tal vez pensaba que era un error, que se había filtrado a quién le tocaba a Agustín, no sé qué. Después obviamente entraba y no podía entrar, o sea, no podía ver quién te había tocado, pero fue increíble el efecto, o sea, fue pasar de 15.000 a 200.000 de un salto, ¿sí? Entonces y era muy, efectivamente, autoperpetuante porque se generaba esta bola de nieve que crecía y crecía y crecía. Y Gonzalo tiene una pregunta. Sí. Si quiere. Hola Agustín, muchas gracias por la presentación, muy buena. Quería preguntar, parecido a lo que decía Jaime recién, porque tú hablaste del marketing, del SEO, del SEM, porque ahí lo podéis fomentar un poco metiéndole plata, pero ¿qué formas existen de fomentar o de meterle un poco de plata a esta recomendación orgánica? Que al final obviamente es la mejor, pero por lo mismo de que es orgánica es más difícil meter mano a uno mismo. Yo creo que para lograr esa recomendación orgánica hay que tener un producto realmente notable. Yo creo que eso es lo que hay que invertir. O sea, que la gente se sorprenda de lo bien que funciona. Y lo otro que muchas veces también logra mucha, como esta viralidad orgánica, es trabajar muy bien el servicio al cliente. Yo creo que eso en Estados Unidos se han dado cuenta mucho y ahora es realmente impresionante cómo todas se enfocan mucho en eso. Podéis ver cuando uno tiene un problema, lo pone en redes sociales y el tiro le responden. Y si tenía un problema con un producto, te lo cambian inmediatamente. Muy distinto tal vez a algunos ejemplos que vivimos acá en Chile, que uno tiene un problema, llega mal el pedido y nadie te responde, está ahí 5 horas en el teléfono. Creo que esas cosas, como preocuparse realmente por el cliente, te hacen lograr esa viralidad orgánica. Creo que es muy difícil hacerlo directamente pagado, al final tenés que lograr que toda tu empresa esté como en sintonía con esa cultura de que tenemos que preocuparnos por nuestro cliente y eso nos va a hacer tener buena imagen y lograr ese crecimiento orgánico. Y por otro lado, que el producto funcione muy, muy bien. Sí, el crecimiento orgánico yo creo que, pucha, siempre sale Fintual, es como medio fome, pero orgánico lo consiguió, lo hizo muy bien Fintual en ese sentido. En su minuto, yo fui como usuario temprano, creo, y era como el perfil de los usuarios tempranos, porque era como ingeniero. Entonces, a uno como que, por alguna razón, por ser ingeniero, como que la familia o los amigos le preguntan, oye, ¿cómo invierto en mi plata? Entonces, al convencerme a mí y estar muy feliz con el producto, como que yo se lo recomendaba a mucha gente, porque yo efectivamente creía que era la mejor forma. Entonces, como un usuario contento y convencido, se lo termina recomendando a mucha gente. Y yo creo que con Amigo Secreto pasa bastante lo mismo. Al final uno tiene una buena experiencia con el sorteo, va a terminar recomendándolo a tus amigos que también van a hacer sorteos de Amigo Secreto. Creo que pasa harto con algunos servicios, tal vez más que otros, pero hay que tratar de hacer las cosas bien. Creo que ahí eso es lo más importante, que la gente que está dentro realmente tenga una experiencia increíble. ¿Creéis que haya algún máximo de tamaño del ciclo de acción? No sé, por ejemplo, imagínate, estáis haciendo un producto para mudanzas, ¿sí? Algo que uno hace, no sé, pues tal vez cada 5 años, ¿sí? Cada 4 años. ¿Se puede pensar en estas técnicas con ciclos tan largos? Yo creo que sí, ahí hay que un poco ingeniársela. Probablemente ahí lo que voy a tratar de buscar es una mayor viralidad, o sea, que tenga una tan buena experiencia de mudanza que al final, obviamente sé que le va a tocar tal vez en 5 años más, pero que esa persona me recomienda a sus amigos. Cosa que él me haga crecer y no sea al final a él al que lo tengo como hábito y dentro del producto. Creo que hay que apuntar un poco más a esa estrategia, más que como ese ciclo es tan largo y potencialmente podría nunca hacer otra mudanza. Creo que tiene que ir por ahí la estrategia de growth. Y por eso, bueno, al final cada empresa va a tener su propia estrategia
de growth, y un poco lo que tiene que tratar de hacer es armar su modelo AR para su necesidad. Y en este caso, en el caso de alguien de mudanza que tiene un ciclo tan largo, probablemente lo más importante acá es que la persona que efectivamente usa la plataforma no se quede ahí, sino que lo comparta. Entonces, podría ser, no sé, una vez que terminaste tu mudanza, te manden un mail para que sea muy fácil de compartir o lo que sea. Pero tratar de empujar esa última recomendación, que no se quede ahí mi cliente. Perfecto. ¿Y ahí tal vez algún esquema referido, por ejemplo, podría funcionar? Yo creo que sí, yo creo que un esquema referido, bueno, algo que cada vez se ve más, ese esquema referido, yo creo que ahí sería algo que podría funcionar bien. Perfecto. Oye, y cuando uno tiene un producto B2B, ¿cambia mucho este escenario o simplemente el cliente es una empresa y chao? Yo creo que depende el tamaño como del B2B, o sea, al final cuántas empresas le quieres vender, obviamente. Si son pocas va a cambiar un poco el modelo, pero creo que en general se puede mantener y adaptar como el mismo sistema. Generalmente igual una empresa B2B quiere lograr tener la mayor cantidad de clientes, probablemente van a haber más pasos entre medio, tengan un funnel un poco más largo porque va a tener que hacerle demo tal vez del producto, tratar de convencer a más de una persona en la organización, pero ir viendo qué cosas funcionan y aplicar esta misma metodología, yo creo que sí puede tener grandes resultados en empresas B2B y se ha visto también en muchos emprendimientos que sí usan estrategias de growth hacking a pesar de ser B2B. Bien. Antonia tiene una pregunta. Sí, hola, Antonio por acá, pregunta. ¿Deberíamos partir como construyendo el producto pensando en el growth hack o es algo como que hay que incluir después en el proceso? ¿Cómo sería como lo ideal? Es que al final el growth hack son cosas que se van probando, entonces no creo que se pueda construir el producto tanto pensando en el growth hack. Yo creo que el producto se tiene que tratar de construir pensando en resolver la necesidad del cliente lo más posible y luego estar pensando, bueno, aparte de resolver la necesidad del cliente, ¿cómo puedo hacer generar ese ítem de viralidad? Pero otra pregunta. ¿Vale? El growth, igual vaya haciendo experimentos, ¿o no? Sí, sí, la idea es ir siempre haciendo experimentos. Claro, ya, entonces, ¿pero debería partir haciendo experimentos al tiro o debería construir como un MVP? O sea, sí o sí, pues que un MVP por sí solo ya es un experimento. Una vez Okay. que ya tienes tu MVP, ir haciendo tal vez que hacer como el experimento más grande y validar que efectivamente funciona y estar ahí buscando product market fit, probablemente ahí ya empezar a hacer experimentos tal vez más pequeños, buscando como este ítem de viralidad y de crecimiento más explosivo. Ok, gracias. Me quedó como o sea, ahí me da la sensación de que el modelo ARR se puede aplicar desde bien temprano, ¿no? Y te puede dar como luces de si estás haciendo las cosas bien, pero obvio que eso no reemplaza estar conversando con tu usuario y cachando si le está sirviendo o no. Yo creo que se debería tratar de ser bien temprano, por lo menos tener mapeadas las distintas etapas, que por otro lado te ayuda mucho también a visibilizar problemas. Muchas veces cada persona en una empresa tal vez está trabajando en distintas cosas aisladas, nadie está viendo el producto por sí como un entero, y tener al final todas las etapas mapeadas y saber bien cómo es cada una de las etapas, te ayuda a identificar estos problemas. Cada cierto tiempo sería bueno que vuelvas a hacer todo el proceso que hace un cliente nuevo, ver que todo esté fluyendo bien, que todos los pasos sigan haciendo sentido, porque muchas veces cambia tu producto y lo primero que hiciste fue desarrollar el onboarding y nunca más lo tocaste. Y cuando lo volví a hacer, tal vez hay pasos que ya no tiene sentido hacer, que estás haciendo hacer, y puede que estén perjudicándote y perdiendo mucho flujo por eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. A mí, la última cosa que quería comentar es como que es un concepto que encuentro que es como cada vez más importante. O sea, a mí me pasa que yo lo encuentro cada vez más importante. Eh, es el del North Star Metric, como el tener una sola métrica guía eh, que guía todo, que guía en el fondo a toda la organización. Como que uno lo ve, no sé, bueno, en las startups, lo importante que es estar enfocado en una cosa y avanzar
en esa línea y bueno, de esa métrica principal chorrean un montón de otras métricas. O sea, al final la métrica principal me imagino que es cuando el usuario tiene valor, pero para que el usuario tenga valor, en el camino hay un montón de otras cosas que hay que estar midiendo. Yo Eso. tengo otra pregunta. Última pregunta, ya. Y ya espera, la métrica como que todos tienen que seguir, el growth tiene que estar como siempre relacionado a mover esa métrica o también hay que mover otras métricas. O sea, se pueden mover distintas métricas. Obviamente nunca va a tener una única métrica en una organización. Pero si es que estás haciendo estrategias de growth que hacen que tu North Star Metric no aumente, es probable que o esté mal definida tu North Star Metric, y por eso las estrategias de growth no están haciendo que crezca, o tal vez esas no son las estrategias de growth correctas. Sería raro como... obviamente pueden haber casos, y no estoy diciendo que tengo siempre la razón, pero lo más usual es que tus estrategias de growth deberían apuntar a que aumente también tu North Star Metric. Y ahí está la última pregunta, lo juro. ¿Y cómo sabéis si tu North Star Metric está mala? Ahí yo creo que hay que cuestionárselo nomás. Creo que no hay como una receta mágica de cuál es tu North Star Metric. Pero si veis que las cosas que si tú sientes que estás haciendo las cosas bien y vas en el camino correcto y tu North Star Metric va para el otro lado, es probable que esté mala. Es que, ¿cómo te vuelves un Facebook y no un MySpace? ¿Cachai? Yo me imagino que MySpace pensaba que la estaban rompiendo. Y no la estaban rompiendo. Sí, o sea, yo creo que en ese caso la North Star Metric es medio evidente porque la de usuarios registrados no es muy buena, porque no está midiendo el valor final al usuario a través del tiempo, por lo menos. Un usuario registrado tal vez tuvo valor al principio, dejó su mail, o tal vez nunca tuvo valor, solamente dejó su mail y nunca hizo nada. Por otro lado, es una métrica que no puede bajar, que también es algo preocupante para una North Star Metric, en mi opinión, porque significa que nunca, como que si tu North Star Metric empieza a bajar, tenés que empezar a preocuparte y cuestionarte por qué está bajando, qué estoy haciendo mal, o qué está pasando en el ambiente que voy contra lo que quiero ir. Pero usuario registrado nunca va a bajar. Tal vez baja la velocidad de crecimiento, pero a veces tocan etapas de mayor crecimiento y menor crecimiento. Tal vez no es una alarma muy grande. Pero si veis que tu uso o sea, tu actividad diaria de usuario disminuyó a la mitad, sin una explicación tan evidente, bueno, ahí sí se levantan todas las alertas. Por eso creo que el de MySpace creo que es bien evidente que no es una North Star Metric correcta, usuario registrado. Creo que ahí lo clave es que no mide como con un ciclo de frecuencia. Se mide una única vez y pues aumenta y aumenta. Yo creo que al final una buena métrica principal es una que represente que el usuario está obteniendo valor del producto. El usuario registrado no representa que el usuario está obteniendo valor. Ok, entiendo. Gracias.